¿Estudiar? ¿Para qué? Para saber, la IA sabe más. Para resolver problemas, la máquina lo hace mejor y más rápido. Para sacarte buenas notas, hoy podés tener un 10 sin siquiera leer el enunciado. Cada vez más tareas son escritas por una IA y cada vez más docentes las corrigen, también apoyándose en una IA. Ensayos generados por un algoritmo y evaluados por otro. ¿Y los humanos? Los humanos somos ese tiempo liberado para ver más videos virales en TikTok. La educación ya venía en crisis. En muchos sentidos, sigue funcionando como hace 100 años a pesar de que el mundo cambió por completo. Y como si eso no fuera suficiente, la IA vino a poner todo patas para arriba. En este episodio, quiero que pensemos juntos sobre los enormes desafíos de la educación actual. Porque entender qué está fallando y por qué es el primer paso para recuperar el sentido de aprender en la era de la IA y construir una educación que de verdad nos prepare para el futuro. Santi, ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? muy interesante todo lo que planteás. Estoy más para escuchar que para hablar. No, la verdad que vos sabés que el tema de educación es uno que a lo largo de todos estos años hemos venido tocando cada tanto. Y bueno, ahora pasó algo que puso todo patas para arriba, ¿no? Como esa introducción al video decía. Realmente la educación está en una disyuntiva descomunal. Quiero contarles 2 datos de los últimos meses. Uno del mes de junio. Junio es cuando son las graduaciones en el hemisferio norte. O sea, sería como acá que nos recibimos en diciembre. Allá se reciben en junio. En la graduación se armó un escándalo porque un estudiante de la Universidad de California mostró con su computadora mientras recibía el diploma que todos los exámenes de la carrera los había hecho con ChatGPT. O sea, que de alguna manera quien se estaba recibiendo era el chat y no él. Y más o menos... Ya no sé si preocuparme o celebrar que lo mostró. No logro entender también por bueno, qué. Él lo mostró como una manera de celebración. Alguien lo filmó, se hizo viral, se armó una enorme discusión. No planea ejercer entonces, porque ahora ¿quién te contrata? Si ya saben que no estás preparado. Te digo, el destino del mundo, capaz que lo consideran un genio y lo contratan el doble. Mirá todo lo que se puede lograr. No hay ningún parámetro para evaluar nada de lo que está pasando. Bueno, el otro dato que quiero darles, más o menos para la misma fecha en la Universidad de Columbia, expulsaron a un estudiante porque había hecho una herramienta de inteligencia artificial indetectable para resolver problemas de programación en los exámenes. O sea, también encontraba cómo usar la IA para pasar los exámenes sin saber absolutamente nada. Y eso es lo que pone todo patas para arriba. Que es que ahora realmente podés sacarte un 10 sin siquiera leer el enunciado, sin saber de qué va la pregunta. Y nos chocamos con una educación que, de nuevo, sigue funcionando en muchos sentidos como hace 100 años y se enfrenta a este desafío descomunal. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, quiero dar un rodeo acá y hablar por un minuto de cómo funciona la motivación humana. En la década del 80, 2 investigadores de la Universidad de Rochester hicieron la mejor investigación sobre cómo funciona la motivación y encontraron que hay 2 grandes ramas de motivación. Lo que se llama motivación intrínseca, cuando uno hace algo por el disfrute que te produce hacer esa misma cosa. Y la motivación extrínseca, que es cuando haces algo no porque te gusta, sino para lograr un fin o para evitar un problema, digamos, para evitar un mal. En la educación, históricamente, la principal motivación ha sido extrínseca. Las notas. Digamos, vos estudiabas porque... por la positiva, querías ser buen alumno, obtener una recompensa, o porque querías evitar reprobar, evitar un castigo. Pero al final del día, la motivación más fuerte para el estudio era aprobar los exámenes. Eso lo que hizo es que la educación se convierte en una especie de carrera con obstáculos, donde el objetivo no es aprender, sino saltar vallas. Evadir los obstáculos Llegar. que se te ponían en el camino. Y eso no estaba mal, porque si estudiar y aprobar era sinónimo de aprender, no importa si lo hacías por la razón equivocada, lo importante es que aprendías. Aprendías por la nota, no porque te guste el aprendizaje. No importa, está bien. Aprendiste porque querías aprobar o porque querías ser buen alumno. Ahora, cuando la nota y el aprendizaje se separan, cuando deja de ser cierto que una buena nota es un indicador de que aprendiste, se te va todo al tacho. Se te cae toda la estantería. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy. No es un problema nuevo. La copia no nació con Google ni con ChatGPT. En nuestra época estaban los machetes, estos papelitos chiquitos
donde anotábamos lo más importante. De hecho, Santi, no se debatió en algún momento también sobre estudiar de memoria, que es lo que hacíamos muchos con las materias que no nos gustaban y que después nos olvidábamos al día siguiente. 100%, porque el machete, digo, no quiero justificar la copia, pero el machete era un acto de rebeldía ante la memorización innecesaria. Sí. También era un acto de vagancia, pero vos, en algún sentido, si había algo que vos sentías que, ¿para qué me voy a aprender de memoria esto si me lo voy a olvidar sin... Lo anoto en un papelito. El machete tenía varias virtudes. Una es que sincera algo, porque los adultos nos macheteamos. Vos vas al supermercado, te anotás lo que querés comprar en un papelito, no tratás de memorizar la lista. Sí, a veces cuando vas a hablar con alguien te anotás las cosas. Yo preparé esta columna, tengo mis notas. O sea, uno en general no usa la memoria. Es una evaluación, no es que no me quiero olvidar de decirte. No sé qué. Pero la cuestión es, está claro, hay que evaluar. Ahora la pregunta es, ¿la respuesta tiene que provenir sí o sí de tu memoria o puede provenir, como hacemos en la mayoría de las cosas, de ciertas herramientas que vos mismo preparás para estar a la altura de poder contestar? Y una de las grandes cosas de los machetes... solo es que lo aprendiste, y si lo tenés que leer es que... Quiere decir que lo memorizaste, no que lo aprendiste. O sea, y si querés, lo que Clemen metía acá es que memorizar y aprender no es necesariamente la misma cosa, porque todos sabemos, sobre todo cuando te obligan a memorizar un montón de datos fácticos que no te importan un comino, que te los olvidás 10 minutos después. Entonces, esta falacia de me lo aprendí de memoria, lo repito como un loro y me lo olvido 5... O sea, ¿cuánto se acuerdan ustedes? Lo que estudiaron en historia, en geografía. Una cosa que repitas, un teorema, el Padre Nuestro, no sé, algo que aprendiste, lo demás no. Prácticamente nada. Como el preámbulo. Prácticamente nada. A la vez te entrena el cerebro. No sé si estudiar de memoria, pero todo lo que te enseñaron, pienso hasta en matemática, la cabeza se prepara para otra cosa. No, y leer te prepara. Otros chicos que no leyeron nada por supuesto, el colegio. Pero no necesariamente la memorización. No, de hecho, yo defendería que... O sea, yo haría los machetes permitidos y obligatorios. Y haría que los machetes se entreguen con es parte de lo que entregás con el examen. Es tu proceso de aprendizaje. Claro, elegir qué poner en el machete. Escribir, les daría un tamaño máximo. Tiene que ser chiquitito, entonces tenés que ser muy sintético, invocar exactamente lo importante. Prueba de machetes. Yo te iba a decir, el mejor machete. Claro, yo te pongo una buena nota si haces un buen machete. Muy bueno eso. Y yo te iba a decir que otra virtud del machete es que ejercitas muy bien la vista. A ver si estás bien para leer una letra tan pequeña. La agudeza, pobre la Salimos chica. de acá con control machete. Bueno, la cuestión es que dentro de todo, la época del machete, de nuevo, sin justificarlo, tenía un lado positivo, que es que elegir qué poner en el machete, prepararlo, entender lo que pusiste. Me acuerdo que la discusión con nuestros viejos era, cuando te veía haciendo un machete, decía, pero tardás más tiempo en hacer eso que estudiando en serio. Más o menos, porque hacer el machete era estudiar en serio. Total, de nuevo, elegir qué poner era muy un ejercicio de síntesis súper profundo. Muchas veces un buen machete es muy meritorio. Muchas veces no elegíamos, agarrábamos y copiamos todo. Y pero no te entraba en el papelito. Papelito, una libretita. Bueno, no sé, vos por ahí eras más sofisticado. El machete tenía que ser chiquito. Bueno, de la época del machete saltamos a Google. Google habilitó el copiar y pegar. Y, dato de 2017, 80% de los estudiantes usaban activamente Internet para buscar las respuestas a las preguntas que les hacían. Te marca una escala en el medio que es cuando salieron las enciclopedias en CD-ROM y esas cosas, que también copiabas y pegabas. Pero eso era un material único. Claro, pero era una forma parecida. Era el Google antes de Internet. Y todos tienen el mismo informe, o sea, todos presentaron lo mismo. Bueno, el gran quilombo que introduce el chat es que ahora, porque la salida contra los machetes y contra Google eran los exámenes a libro abierto. Preguntas de elaboración, preguntas que no ibas a poder encontrar la respuesta, no era un dato fáctico, la fecha de una batalla o el nombre de un rey. Y la salida fue el examen a libro abierto. Bueno, ahora cualquiera puede hacer un ensayo sobre el tema que se te ocurra, de altísima sofisticación, único, porque ya no es como buscando en la enciclopedia, buscando en Google. Cada uno, según el prompt, cada uno lo hace único. Dame mi toque personal ¿Cómo lo a ese copy-paste que hacían antes, que son acusados de escribir libro con copy-paste. Pero además, pequeñas diferencias en cómo hiciste el prompt ya hace que los ensayos sean distintos. Sí. Y los detectores de IA son una porquería. O sea, ningún docente hoy podría justificar reprobar, salvo que sea muy bruto. Fíjense que ha pasado un artículo en un diario que vieron que al final ChatGPT muchas veces hace unas preguntas. Salió en uno de los principales diarios argentinos un artículo que al final decía, ¿ahora querés que te lo diga en una manera más resumida? O sea, fue tan burdo el copiar y pegar que se vendieron solos. Pero si vos haces las cosas medianamente bien, es indetectable. Y entonces quiero volver, frente a este problema, otra vez al tema de la motivación. Uno podría pensar que la motivación intrínseca, hacer las cosas porque te gustan, porque te interesan, es mejor. Pero la extrínseca también es re importante. No es menos valiosa. O sea, hacer algo que no te gusta
porque sabés que es bueno para vos a largo plazo, es una habilidad crucial y está buenísimo que la escuela la entrene. O sea, tienen que estar las dos, te tiene que gustar, pero también tenés que poder, frente a algo, decir, bueno, esto es importante, no me gusta, lo tengo que hacer, apechugo y voy para adelante. ¿Cuál es el problema? Que es mucho más fácil motivar a alguien con la nota que despertarle el deseo genuino de aprender. Y lo que terminó pasando es que tomamos el camino más cómodo. No es que no había que usar las motivaciones extrínsecas, pero no pueden ser las únicas. Si la única razón por la que estás estudiando es para aprobar o para no repetir, el día que encontrás una manera de hacer trampa y lograr el mismo fin, aprobar... Adentro. Claro, adentro. No hay nada que te haga dudar de tomar el atajo. Y el problema justamente es este. El sistema se apoyó demasiado, casi exclusivamente, en las motivaciones extrínsecas. Pero hay un problema mayor. En esta obsesión por saltar vallas y aprobar, y este mecanismo de evaluación que venimos usando, no solo a los chicos no les importa mucho y si pueden se copian con el chat o como sea, sino que en el fondo, con esta cuestión de la memorización, apagamos justamente aquello que tendríamos que encender. O sea, estos métodos de evaluación apagan la curiosidad, apagan la creatividad, eliminan el disfrute por entender. Fíjense que no solo el disfrute queda en segundo plano. El precio de educar así es que muchos chicos y chicas, muchos adultos, odiemos las cosas que tuvimos que estudiar. Está lleno de gente que odia la matemática, odia la física. O sea, no solo no te entusiasmaron con que la aprendas, representa tu la odias. La odias. Se te conecta con lo frustrado que estabas de lo que lo sufriste. Bueno, y acá viene ya un experimento. A mí siempre me gusta traer cosas científicas. Escuchen este experimento. Salió hace 1 mes y medio del MIT. Agarraron a 2 grupos y los pusieron a hacer una tarea escolar, estudiantes del MIT. Unos haciéndolo por sus propios medios, los otros usando inteligencia artificial. Y mientras les medían la actividad cerebral con un resonador. El resultado es, los que lo hicieron con IA, 55% menos de actividad cerebral en el tema de pensamiento y generación de lenguaje. O sea, básicamente no estaban pensando, estaban con el cerebro apagado. Y la consecuencia que también mide el estudio, bastante obvia, pero no menor para subrayar, 4 de 5 no se acordaban absolutamente nada que había en su ensayo 5 minutos después de terminarlo. No lo habían hecho ellos. Claro. Sí. Tenían un ensayo excelente que podía calificarse con un 10, del cual realmente no tenía ningún sentido de autoría. Y lo más interesante de este estudio es que mostró que esa actividad cerebral no se recuperaba después. O sea, ya quedabas medio apagado. Es el primer estudio en este sentido, porque no hace tanto tiempo que la gente empezó a usar inteligencia artificial. Lo cual es grave, Santi, pues si el primero ya te da este número, imagínate con 5 años de uso. Iba a hacer esa aclaración. La muestra es chica. El estudio todavía no está publicado en un journal prestigioso. O sea, tiene, si querés, ciertas deficiencias metodológicas todavía este estudio, pero yo creo que en un tiempo va a ser obvio. Así como en algún momento decíamos, no podemos todavía demostrar que las pantallas en bebés hagan mal, pero vas a ver que cuando salga la investigación va a ser... Bueno, este es el primer paper que muestra que apoyarte excesivamente en la inteligencia artificial y dejar de pensar por vos mismo tiene secuelas cognitivas importantes. Y te hago una pregunta con respecto a la motivación extrínseca, que va de la mano con esto también, pero mucha gente termina odiando las materias porque los profesores no te las enseñan bien, y ¿quién los puede culpar si cobran 2 mangos desde hace 60 años? ¿Cómo crees que se podría resolver eso? Que, no sé, a mí matemática no me gustaba. Cuando tuve un profesor bueno de matemática que estaba apasionado, me enganché un poco. Pero si no, yo entiendo también, ¿viste? Viene alguien, te la da así. A ver, es muy difícil para mí es muy difícil culpar a los docentes. Yo creo que los docentes no son responsables Realmente. de esta situación porque tienen metodologías del siglo XIX, currículas del siglo XX, déficits estructurales gigantescos, están mal pagos. Hay muchas cuestiones del ejercicio de la docencia en la Argentina donde, por ejemplo, el tiempo de corrección no se paga. O sea, hay un montón de horas de preparación de clase. O sea, se paga por hora cátedra. Eso es ridículo. Se lo llevan a su casa. La corrección la haces en tu casa. Cuando los docentes empiezan a corregir con ChatGPT, es porque son montones de horas que en general no son en horario laboral. Que es insultante cuando les dicen laburan 4 horas por... 4 horas están frente a una clase. Bueno, todo el laburo que hay detrás. El que trabaja en la escuela sabe, por ejemplo, ahora se usa mucho más que en nuestra época las fotocopias, la cola de la fotocopiadora de los docentes esperando para preparar ellos los materiales que van a entregar después en la clase. O sea, está todo patas para arriba en este aspecto que decís, Clemen. Y de nuevo, no es responsabilidad de los docentes. Muchos querrían educar y evaluar de un modo muy distinto del cual el sistema les permite. Pero lo cierto es que nos estamos encontrando con que el impacto de la inteligencia artificial en la educación
es que por todo esto de la motivación extrínseca está llevando a que los chicos dejen de pensar por sí mismos y que estamos empezando a ver que eso tiene consecuencias cognitivas importantes de largo plazo. Si dejamos de entrenar cómo pensamos, dejamos de poder pensar por nuestros propios medios. Y esto llega a una escuela que ya tenía problemas. O sea, si tomás las evaluaciones PISA, ya teníamos que los chicos no entienden lo que leen, que no alcanzan los conocimientos mínimos de lengua y de matemática. Pero de nuevo, el verdadero fracaso para mí es más profundo. O sea, ¿de qué sirve repetir de memoria los reyes del siglo XV si no te interesa la historia y no entendés por qué conocer el pasado puede ser importante para tu futuro? ¿De qué sirve saber sumar y restar si odias la matemática y no sos capaz de tomar buenas decisiones porque no entendés nada de probabilidad? ¿De qué sirve que un chico pueda recitar de memoria la tabla periódica si después su mayor aspiración en la vida es ir a un reality para convertirse en influencer y ser famoso? O sea, realmente en esto de poner el énfasis en la nota y sacrificar o perder en el camino el gusto por el conocimiento, perdimos lo más valioso que la educación tenía que dar. Vos me decías, ¿qué hacemos? En lo que sigue pueden acusarme de ingenuo. Y cada vez que yo hablo de educación, hay muchos docentes que me dicen, vos nunca estuviste en una escuela, mi problema es que se cae el techo o que desborda el baño y vos me venís con la inteligencia artificial. Y es verdad, no quiero desconocer los problemas estructurales. Pero yo creo que frente al avance de la inteligencia artificial, la única salida es volver a poner el foco en la motivación intrínseca. Volver a asumir el desafío dificilísimo de desarrollar el gusto por el aprendizaje. Aprender a despertar la curiosidad y el deseo genuino de saber, porque si el motor fuera ese, pedirle a la IA que te haga el trabajo es como pedirle a otro que coma tu plato favorito. Suponete que te traen la comida que más te gusta, ¿le pedirías a otro que la coma para no hacer el esfuerzo de comer? No, pará, el plato me lo quiero comer yo, me gusta. Si no logramos despertar la curiosidad y el gusto por el conocimiento, con la IA estamos fritos. Te traigo un punto que lo menciona Chini y yo me sumo, que es difícil, pienso en eso. Y los pibes que hoy están estudiando, que están en la facultad, lo que ven, lo que hoy se llama, que le han llamado el precariado, que son pibes que están académicamente más preparados que sus viejos, pero económicamente peor, y no hay ninguna idea de futuro que digan, bueno, si estudias, que la zanahoria era, vos estudiás, te va a ir mejor. Y Chini trae esto, o sea, ¿cómo haces? Porque esa situación entra en jaque en esto. Está buenísimo lo que decís, Emi. Esa era otra motivación extrínseca. Vos estudiabas, no por el gusto por estudiar, pero porque sabías que si estudiabas, ibas a acceder a un mejor trabajo, o ibas a poder ir a la universidad, ibas a tener un mejor futuro. Simplemente esa promesa hoy también está, si no rota, por lo menos bastante debilitada. Entonces, todo lo que tenía que ver con motivación extrínseca está hecho pedazos. Ya sea por la nota, ya sea por construir tu futuro, hoy esa motivación no funciona más y lo único que nos queda es ver cómo recuperamos el gusto por aprender. La verdadera medida del éxito de un sistema educativo para mí no debería ser cuántos contenidos lograste recordar. Tendría que ser de cuántas materias lograste enamorarte. Qué difícil. Y voy a lo que decías vos, Clemen. La pasión no se enseña, se contagia. Sí. Entonces, todos nos acordamos de aquellos docentes, vos nombrabas un caso, todos nos acordamos de aquellos docentes que te transmitieron su pasión. Sí. Por ahí no te acordás del contenido. Enamorarte 10 veces no es tan fácil. No hace falta enamorarte de todas. O sea, mi postura sería, mira, que cada uno, con que pases por el sistema educativo y encuentres 3 cosas que te enamoran, para mí es más que suficiente. Sacaste una persona inquieta, curiosa. A nadie le interesan todos los temas. No. Ahora también, Santi, no pasa algo, voy a decir algo medio viejo choto, pero estoy viendo generaciones a las cuales las motivaciones extrínsecas las ven como si fuera una suerte de agresión. Y te pongo un ejemplo. Tengo un amigo que daba clases en medicina. Uh-huh. ¿No va a valorar mi esfuerzo? Viste, alumna, no puede aprobar, no puedes aprobar, diste mal lección. Pero tiene que valorar mi esfuerzo, yo estudié. ¿Cómo hago para pasar? Esta cosa medio de cristal que hay ahora, ¿cómo se rompe con eso también? ¿Cómo le decís? ¿Cómo motivás a alguien que... No, bueno, pero yo siento que tendría que aprobar? Está más preocupado porque vos te des cuenta que es suficiente lo que hizo y convencerte que con eso alcanzaría, el docente dice, no alcanza. Mira, el primer video, no sé si creo que fue la primera columna del año, era exactamente sobre eso, la relación del éxito, el esfuerzo y digamos, hoy es verdad que hay una gran expectativa de que, just
showing up. O sea, haber hecho el esfuerzo ya justifica la aprobación, cuando obviamente no es así. No querés pilotos de avión que le pusieron onda, querés pilotos de avión que aprendieron a volar. Sí, querés médicos cirujanos que no solo estudiaron mucho, que sepan operar. Mbappé no salió campeón del mundo del 2022 y se jugó la mejor final de la vida. Te puede pasar, loco. Bueno, como Messi en el 2014. Sí, obvio. Como Messi en el 2014. Sí, o sea, en eso si querés, lo que es muy importante aprender y que en gente joven quizá está debilitado, es que hacer un buen proceso es lo único que vos podés controlar. No controlas el resultado, controlas el proceso. Totalmente. Y si vos hiciste un buen proceso, a veces vas a perder igual. Pero muchas más veces vas a ganar. Digo, a veces también vas a hacer un mal proceso y que te salga bien, porque a veces pasa. Puede pasar. Ahora, la mayoría de las veces excepción. un buen proceso conduce a un buen resultado. Y entonces lo único que uno realmente controla es ese buen proceso. Y es el único compromiso que tenemos que tener en la vida. Esforzarnos por hacer las cosas de la mejor manera posible. El resultado depende de un montón de factores que no controlamos. Quiero terminar con una frase hermosa que nadie sabe bien quién la dijo. Está atribuida a un montón de autores, como esas frases tan lindas que es la educación no consiste en llenar un vaso, sino en encender una llama. Esta frase, en principio está atribuida a Séneca, pero no está nada claro que haya sido él quien lo dijo. Bueno, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Volver a recuperar la idea de que no se trata de llenar vasos, de llenar cabezas de datos. Se trata de encender pasiones. Y de nuevo, no hace falta que te apasiones con todo. Sé que suena imposible en esta época de pantallas, inmediatez y superficialidad. Pero creo que es una meta tan imposible como imprescindible. Es preocupante todo lo que está pasando. Yo en un contexto en el que estoy distraído también con otras cuestiones, pero creo que la educación y la salud en algún momento parecían ser la única respuesta a todo, con lo que los políticos más chantas se disfrazaban para decir algo que le interesara a todo el mundo, y ahora me parece como que no le interesa a nadie. Es el primer lugar donde recortan, es el lugar más castigado, más bastardeado. O sea, tienen que salir 2 millones de personas a la calle para decir, macho, dejanos estudiar, que nosotros tratamos de mandar un ejemplo de que se preparen, de que amen lo que hacen. Yo hoy estoy más pesimista que otros días, y eso que soy optimista en general. Y te sumo algo, que es que en sistemas que supuestamente funcionan bien, también ya empezás a tener esto que decís vos, Santi, de bueno, uso el ChatGPT porque no me interesa. A mí me preocupa a futuro también que todo se resuelva con inteligencia artificial y que no podamos pensar, que no podamos razonar. Eso me parece terrible. Bueno, por eso el video que hice yo, este video que hice que salió ayer, habla sobre la educación, pero es un problema de todos los adultos. Sí, claro. O sea, de hecho, en el final del video yo daba el ejemplo de la preparación del guión para el video. Yo también lo puedo hacer con ChatGPT. Y si lo hago con ChatGPT, voy también a perder. O sea, no sabés lo que me cuesta armar un buen. O sea, un guión mío de 15 minutos me toma unas 40 horas de laburo. O sea, me toma mucho más ahora de lo que me tomaba en las columnas antes. Es muy tentador decir ChatGPT, armame un guión sobre esto y punto. Pero hay 2 problemas. Uno es que la voz que escucharías en ese video no sería la misma. No sería la mía. Sería la de un algoritmo que en todo caso trata de imitarme. La segunda es que perdería la capacidad de pensar. Pero yo peleo contra esa tentación. Cada vez que estoy escribiendo, y si se lo pido al chat y lo hago en 5 minutos en vez de estar 40 horas. Entonces, es un problema que vamos a tener todos los adultos, donde la decisión que vamos a tener que tomar es qué aspectos de mi pensamiento estoy dispuesto a tercerizar y, por lo tanto, qué aspectos de mi pensamiento estoy dispuesto a perder. Voy con algo personal, Santi. Cuando hace tantos años que estás acá en el programa, conmigo y demás, del tipo fascinado por la tecnología, la innovación y la ciencia, al tipo preocupado por los alcances que tiene, describe la misma curva una y otra vez. O sea, con la IA arrancaste con... No se va a quedar sin laburo, el que no aprende a usarla. Todos deberían usar, de recomendarle al planeta, todos deberían buscar la manera de aliarse a empezar a alertar los peligros. Es... Una vez más. Sí, sí. Está pasando lo mismo. Todo es un arma de doble filo. Y todo, digamos, no usar la IA hoy me parece una locura. Hicimos una columna de eso hace muy poquito. Usarla sin mesura y sin pensar que estás perdiendo en el camino, también. Por eso el gran desafío que tenemos hacia adelante es encontrar cómo integrar esta herramienta en nuestra vida para potenciarnos, no para desdibujarnos, pero anularnos. Es muy difícil. Vos sos alguien que se dedica a esto y decís que te cuesta un montón. Imagínate al que está absorbido por 3 millones de problemas y la usa para algo. O sea, que está muy desguarnecido. Es como la comida. Es el 80% del mundo. Es como la comida. Yo no sé si ustedes tienen problemas con la comida. La comida es un problemón para mí en la vida. Te tentaste, dejás de tentarte, cuidaste, dejás de cuidar. Estás todo el tiempo, de repente subo unos kilos, bajo unos kilos. Tenés que comer todos los días. Sí. Tenés que enfrentarte al tema todos los días.
No es que es un vicio el pucho que si lo dejo no pasa nada. No, absolutamente. O sea, es un desafío gigante que tenemos por delante y que particularmente en educación, si no empezamos a pensar cómo encararlo, va a poner realmente, digo, si ya la educación estaba complicada, con esto termina de romperse. Gracias, Santi, una vez más. Un placer. Gracias a ustedes, chicos. Poneme a Emma Horviller haciendo No Como. Dale.